En el vídeo anterior hemos visto algunas reacciones de sustitución electrófila aromática del benceno, pero ¿qué ocurre cuando tenemos un benceno sustituido? Por ejemplo, en el caso de que el benceno tenga un grupo metilo, como ocurre en el tolueno, ¿dónde se produce la reacción de sustitución electrófila aromática? Puesto que en este caso tenemos una, dos y tres posiciones, la orto, la meta y la posición para, en las que puede ocurrir la reacción de sustitución. Bueno, pues experimentalmente sabemos que, por ejemplo, la nitración del tolueno con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico nos da una mezcla de los tres productos de sustitución, pero alguno de ellos en mayor proporción que los demás. El producto de sustitución en orto se obtiene con un 60%, el producto de sustitución en para se obtiene con un 36% y el producto de sustitución en meta se obtiene únicamente con un 4%. Además, la reacción tiene lugar de una forma mucho más rápida que en el caso del benceno, concretamente 25 veces más rápido. Por lo tanto, podemos deducir de estos datos que el grupo metilo, este grupo que tenemos aquí, actúa activando el anillo, haciendo que la reacción sea más rápida, es por lo tanto un grupo activante, y además está dirigiendo a que la reacción ocurra preferentemente en las posiciones orto y para. Y parece que la posición meta, las posiciones meta, o la sustitución en estas posiciones, está desfavorecida. ¿Por qué ocurre esto? Si analizamos el mecanismo de la reacción en la sustitución en las distintas posiciones, por ejemplo, en la posición orto, vemos que la carga positiva que se genera en el complejo sigma se encuentra en las posiciones orto y para con respecto a la posición en la que se ha introducido el sustituyente. Una de estas posiciones orto coincide con la posición en la que se encuentra el grupo metilo. Los grupos alquilo sabemos que son grupos dadores de electrones por efecto inductivo, también por efecto hiperconjugativo, y por lo tanto este carbocatión estará estabilizado por la presencia del grupo metilo. De hecho, se trata de un carbocatión terciario que es relativamente estable. En el caso de la sustitución en para, vemos que ocurre lo mismo. Una de las formas resonantes del complejo sigma tiene la carga positiva sobre el carbono terciario, sobre el carbono en el que se encuentra el grupo metilo, y por lo tanto está más estabilizada. En el caso en que la sustitución tenga lugar en meta, ninguna de las formas resonantes tiene la carga positiva sobre el carbono terciario. Por lo tanto, esta situación está menos favorecida. Si nos vamos al diagrama de energía, vemos que la sustitución en orto y en para tiene un perfil de reacción más bajo, energéticamente más bajo, que la reacción de sustitución en meta. En cualquier caso, ambos casos tienen un perfil más bajo que el de sustitución del benceno sin sustituir. Por eso el tolueno es más reactivo, reacciona más rápido que el benceno. En el caso de otros grupos alquilo ocurre lo mismo. Por ejemplo, si bromamos el etilbenceno, nos da lugar al 2-bromoetilbenceno con un 38% de rendimiento, al para-bromo etilbenceno con un 62% y al producto de sustitución en meta con menos de un 1%. Esto se debe, al igual que en el caso anterior, a la activación del grupo alquilo, que está dando carga al anillo aromático por efecto inductivo. En el caso de que tengamos un sustituyente que tiene un átomo con electrones no enlazantes,
puede haber estabilización también por donación de este par de electrones a través de la formación de formas resonantes en las que interviene este par electrónico. Es el caso del anisol. El anisol reacciona mucho más rápido que el benceno, 10.000 veces más rápido que el benceno. Y el grupo metoxilo, este grupo CH3O, es un grupo activante por resonancia, o también se dice por efecto mesómero. En el caso de la nitración, tenemos que se forman los productos de sustitución en orto y en para predominantemente, y un producto minoritario que es el de sustitución en meta. También la sustitución está, por lo tanto, favorecida en las posiciones orto y para. El grupo metoxilo es un grupo activante por efecto de resonancia y es un orto y para dirigente, al igual que el grupo metilo. Si analizamos el mecanismo de reacción de forma análoga al caso anterior, vemos que existe una forma resonante en la que el carbocatión está sobre el carbono sobre el que está el sustituyente, pero en este caso hay una especial estabilización por participación del par electrónico del oxígeno para dar lugar a esta forma resonante. En este caso podemos dibujar 4 formas resonantes en vez de 3 y por lo tanto la sustitución, el complejo sigma es más estable y la sustitución en este caso es más favorable. En el caso de la sustitución en para, también podemos dibujar una forma resonante en la que participa el oxígeno, análogo al caso anterior. Sin embargo, en la sustitución en meta, como el carbocatión nunca está en ninguna de las formas resonantes en este átomo de carbono, el oxígeno no puede participar en la estabilización. En el caso del anisol, el anillo está tan activado que puede sufrir bromación incluso en ausencia de catálisis. En este caso no necesitamos usar tribromuro de hierro para activar el bromo. El bromo reacciona directamente con el anisol para dar lugar al producto tribromado. Se introducen en este caso 3 átomos de bromo. Se produce la triple sustitución. En el caso de la anilina tenemos una situación análoga en la que tenemos un átomo de nitrógeno con un par electrónico no enlazante. También es un compuesto muy activado. El grupo amino es un grupo muy activante, también por efecto de resonancia o efecto mesómero, y al igual que el anisol, en condiciones de bromación, en ausencia de catalizador, se produce directamente el producto de tribromación. En este caso utilizamos bicarbonato, adicionamos también a la reacción bicarbonato sódico para neutralizar las 3 moléculas de ácido bromhídrico que se generan en la reacción. Resumiendo, podemos decir que hay 2 tipos de grupos activantes. Los grupos activantes por efecto inductivo, que no tienen pares electrónicos libres, y los grupos activantes por efecto resonante o mesómero, que tienen pares electrónicos que pueden dar lugar a formas extra de resonancia en las que participan estos grupos. Los grupos activantes por efecto de resonancia tienen mucho mayor efecto en la reacción de sustitución electrófila aromática que los activantes por efecto inductivo. Otro tipo de grupos o de sustituyentes de los anillos aromáticos no son precisamente grupos que puedan dar carga, sino al contrario, son grupos que tienen capacidad de atraer carga, retiran carga del anillo aromático y por lo tanto son grupos desactivantes. Es el caso del grupo nitro. El nitrobenceno reacciona lentamente, mucho más lentamente que el benceno. Por ejemplo, en las reacciones de nitración es 100.000 veces menos reactivo que el benceno y da lugar, si analizamos los datos experimentales, da lugar preferentemente a la sustitución en la posición meta. Se obtienen pequeñas cantidades de sustitución en las posiciones orto y para, pero la sustitución en meta es la más favorecida, o quizás sea mejor decir la menos desfavorecida. Por lo tanto, el grupo nitro es un grupo desactivante, retira carga del anillo aromático, hace que reaccione más lentamente y favorece la sustitución en la posición meta.
Si analizamos en este caso también el mecanismo de reacción, vemos que la sustitución en orto o en para da lugar a tres formas resonantes del complejo sigma, una de las cuales posee una carga positiva adyacente al grupo desactivante. En este caso es un grupo nitro que tiene una carga positiva sobre el nitrógeno. Así pues, en este caso hay dos cargas positivas en átomos adyacentes, lo cual es una situación muy desestabilizante. Por lo tanto, hay dos formas resonantes principales, nada más, y esto hace que el complejo sigma sea menos estable y que, por lo tanto, el nitrobenceno sea menos reactivo en reacciones de sustitución electrófila a través de la posición orto o para. En el caso de la sustitución meta, la carga positiva nunca va a estar en este átomo de carbono y por lo tanto es una situación menos desfavorable. Si vemos el diagrama de energía comparando con la reacción de sustitución en el benceno, vemos que en cualquier caso el perfil de reacción para el nitrobenceno es más alto que para el benceno, pero en la sustitución en la posición meta no hay un estado de transición de tan alta energía como en el caso de las posiciones orto y para. Así pues, resumiendo un poco la influencia de los grupos o de los sustituyentes del benceno sobre las reacciones de sustitución electrófila aromática, podemos decir que hay unos grupos que son dadores de electrones, que activan el anillo aromático para la sustitución en las posiciones orto y para, y hay unos grupos aceptores de electrones que retiran carga, desactivan el anillo y desactivan especialmente las posiciones orto y para. Por lo tanto, las posiciones meta son las menos desactivadas. Siempre las posiciones orto y para son las más afectadas por los sustituyentes del anillo de benceno. Grupos desactivantes, por lo tanto, son aquellos que retiran carga del anillo aromático, generalmente desactivan menos la posición meta, por lo tanto son metadirigentes, y entre ellos pues podemos destacar el grupo nitro, los ácidos sulfónicos, el grupo nitrilo, el ciano, los grupos acilo, o sea, cetonas o aldehídos, los ésteres y también los cationes amonio. Tienen una carga positiva sobre el nitrógeno y por lo tanto son grupos desactivantes.